estamos finalizando esta semana convulsionada en lo político después de los resultados de las elecciones PASO del domingo pasado, y ahora vamos a conversar nuevamente con nuestro amigo Héctor Nino Benvenuti, profesor de historia, militante también, y que siempre nos ayuda a reflexionar, y hoy vamos a charlar un poco sobre estos resultados que han dejado los comicios y también sobre los momentos de tensión que se viven por estos días en el oficialismo. Nino, querido, ¿cómo estás? Un gusto conversar con vos nuevamente. ¿Qué tal, Juani? Un gusto igualmente. Buenas tardes a la audiencia. Buenas tardes. Bueno, Nino, vos tenés varias elecciones encima. Me imagino que a esta altura ya nada te sorprende, pero de todos modos te quiero preguntar cuál fue tu reacción el domingo cuando te enteraste de los resultados de esta elección, que decimos que ha sido un revés electoral para el Frente de Todos prácticamente en todo el país. Sí, sin duda alguna fue un revés electoral en estas PASO. De alguna manera sí fue una sorpresa, pero no tanto, porque yo había leído y escuchado a varios economistas que de alguna manera estaban diciendo públicamente que en un escenario, en un contexto interno y externo, condicionado el externo por la deuda externa, obviamente, condicionado por la pandemia del coronavirus y por la pandemia del macrismo, del gobierno macrista, de todas maneras, el contexto de alta inflación y bajos salarios era un resultado de alguna manera previsible, sí, en donde ciertos sectores de la población, sobre todo los más humildes, no les alcanza para llegar a fin de mes. sí. Entonces, en ese contexto, lamentablemente, los sectores despolitizados, no todos tenemos que estar politizados, obviamente, pero mucha gente entre comillas, no me gusta el término gente, utilizarlo así genéricamente, pero muchos sectores de la población votan en contra del gobierno de turno. Eso es una realidad que no solamente nos ha ocurrido a nosotros, Sí. Sino que en otras partes del mundo ha sucedido. Y además hay un avance mundial de la derecha o de la extrema derecha, que algunos dicen neoliberalismo conservador, yo creo que es lindante con el neofascismo, Sí, un nuevo fascismo con características inclusive distintas a la de los fascismos tradicionales, ¿no? Pero esto ha ocurrido en España. Sí, en Madrid, sí. La actual alcaldesa de Madrid es una mujer de la derecha española, casi lindando con la extrema derecha y con el grupo Vox. Bueno, a ver, Nino, sin ir más lejos, yo estoy pensando que te referís a fenómenos como lo de Milei. Él lleva como segunda candidata a una defensora de genocidas que tiene un centro de estudios sobre el terrorismo, y hace muy pocos días el mismo Domingo Cavallo dijo que eran las ideas que se necesitan para la Argentina. Digo, continuidad con la dictadura más directa, más obvia, no se puede buscar, me parece. Por supuesto que no. De todas maneras, Milei es una especie... Javier Milei, si bien es cierto que es economista, es un discípulo de la escuela monetarista de Chicago y más aún de la escuela austríaca, sí. De la escuela austríaca de los más que Milton Friedman, de la escuela austríaca, de Bonay, que hace años que están diciendo eso. Yo no soy economista, pero sí soy profesor de historia y leo a los economistas serios, y hace rato que vienen diciendo eso. Sí, digamos que no inventa nada nuevo. No, para nada. Eso hay que saberlo. Copia, Milei copia. Sí. Milei copia. Exactamente. Sin embargo, a mí volviendo, ¿no?, a los resultados de las elecciones, vos decías que por ahí no te había sorprendido tanto. A mí me sorprende el hecho de que el voto castigo o el voto opositor haya privilegiado justamente a Juntos por el Cambio y no tanto a terceras fuerzas como uno por ahí esperaba que voten quienes estén tanto desencantados del macrismo como kirchnerismo. Sí, claro, sí. Yo esperaba en una elección legislativa muy diferente a una elección presidencial, yo esperaba que la izquierda tradicional
saque más votos. Bueno, a Igual la sacó izquierda le muchos fue votos, bien, creo sí. que sacó 1.500.000 de votos a nivel Sí, nacional. sí, no, a la izquierda le ha ido bien, pero por ejemplo, Randazo, me parece, digo, macrista arrepentido, me parece que podría, uno pensaría que por ahí te votaba un Randazo con todas esas campañas tan antikirchnerista, tan furiosa que ha hecho. Eso a mí me sorprendió. Sí, puede ser, sí, a mí no tanto, no tengo muchas simpatías por Randazzo, nunca las tuve, ni siquiera cuando era ministro de Cristina. No, yo tampoco, pero me parecía que era un candidato que por ahí podía apelar a justamente al macrista desencantado. Nino, ¿y esta elección tuvo la particularidad de ser la que menos participación tiene del 83 a la fecha? Sabemos que después en las generales tradicionalmente aumenta la participación, sabemos que estamos en pandemia y que por eso mucha gente no ha ido a votar, sabemos también que Juntos tenía que dirimir una interna y el Frente de Todos no. Eh, ¿Puede ser que esta situación de pandemia, de paso en la oposición y no en el oficialismo, haya hecho que muchos votantes del Frente de Todos quizá no hayan ido y que por ahí en Juntos la afluencia de votantes haya sido mayor justamente porque tenían que dirimir una interna y había posicionamientos que definir? Sin duda alguna. El no haber habido es un análisis contrafáctico el que estamos haciendo, y bueno, pero lo tenemos que hacer. Sí. Al no haber internas en el Frente de Todos, y sí en Juntos, que ahora se llaman Juntos, Sí. Le otorgó una centralidad a los principales candidatos de la oposición, en donde precisamente al otorgarle centralidad, muchos votantes de derecha, de centro, esos sectores de la población que coinciden con ese pensamiento neoliberal de derecha, haya ido masivamente a votar a Juntos. Claro. En cambio, al no haber habido, yo sé que son difíciles las internas siendo partido gobernante, sí. siendo una coalición gobernante, ¿sí? Yo sé que son difíciles, no tengo la bola de cristal, por lo tanto lo digo a título meramente personal. El no haber habido internas nos restó de alguna manera posibilidades de discutir públicamente ciertas cuestiones que evidentemente ahora se están discutiendo. Claro. Que evidentemente ahora se están discutiendo. Entonces, al no haber internas en nuestro espacio, se le otorgó, repito, centralidad a la oposición. Yo creo que ese fue, y además otra cosa que también lo he hablado así a nivel familiarmente y con Ajá. algunos amigos. Sí. La estrategia fue nacionalizar la elección. Totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es un error, porque en las distintas provincias, tanto los candidatos a diputados como en algunas provincias que eligen senadores, hay muchos intereses personales de aquellas personas que quieren ser diputados, que quieren ser senadores, y hay intereses provinciales, y no es lo mismo Jujuy que Entre Ríos, no es lo mismo Entre Ríos que La Pampa, y obviamente la provincia de Buenos Aires es una provincia muy complicada, porque es un estado dentro del estado. Totalmente de acuerdo, Nino. Entonces, nacionalizar la elección y plantear como modo de estrategia de campaña que se votan modelos, evidentemente no es lo correcto, no fue lo correcto. ¿Por qué? Porque se votan modelos en las elecciones presidenciales, claro, no en las elecciones legislativas. Claro. Entonces, esa estrategia de campaña me parece que se ha cometido un error, que puede ser salvable, pero insisto en esto, son elecciones legislativas de medio término, inclusive con un factor más, esto también lo digo a título personal, y no por cargarle el sallo a Randazzo, que fue, digamos, el autor intelectual de las PASO, ¿verdad? Sí. Estas PASO, así como están, yo creo que no sirven. Así como están, no sirven. ¿Qué es lo que le cambiarías, Nino? Ir a un esquema similar, nunca igual, pero parecido a lo que son las primarias en los Estados Unidos.
Ahí hay primarias, está Sí. bien, es un esquema bipartidista y es muy complejo. Ahí la principal diferencia es que no son abiertas, ¿verdad? No son abiertas porque el voto no es obligatorio. Son abiertas, pero el voto no es obligatorio. Pero ahí en los demócratas votan a los distintos candidatos demócratas y los Sí. republicanos votan a distintos candidatos republicanos. Yo creo que le tienen que encontrar la vuelta a este sistema porque así como están encaradas, me parece que no sirve y muchos votantes dicen, ¿y para qué vine a votar a las PASO si sirven de muy poco? La única verdad es la realidad, es una frase de Perón famosa, ¿no es cierto? Claro. Y la otra realidad es el bolsillo. También una frase de Perón, la víscera que más duele es el bolsillo. O por decirlo en términos marxistas, las condiciones materiales de la existencia. Claro, totalmente. Si vos no llegás a fin de mes, te importa un cuerno, por no decir otro término, quien gobierna. Entonces vos tocaste igual el gobierno de turno. Bien. Sin tener en cuenta la pandemia, y mucha gente no tuvo en cuenta la pandemia. Votó como si no hubiera habido pandemia. 2 años Claro. de una pandemia mundial, ¿y a quién le vamos a echar la culpa? A Wuhan, a los chinos, a Xi Jinping. Es poco serio, es poco serio. Y el gobierno, el Estado argentino, hizo un esfuerzo muy grande por cuidar la salud de la población. Más aún, el mismo presidente, Alberto, dijo, si tengo que pagar los costos políticos y cuidar la salud de la gente, lo voy a hacer. Bueno, esa es la realidad. Pero Bien. insisto en esto, me parece que haber nacionalizado la elección de medio término, bueno, fue un error. Nino, te voy a llevar a una parte más escabrosa por ahí de la entrevista porque te quiero preguntar por esto que ha sucedido luego de que Guado de Pedro y otros ministros presenten la renuncia. Luego vienen estas versiones cruzadas de que le habían aceptado la renuncia a Guado, luego lo desmienten. Y ahora estamos todos esperando un cambio de gabinete en un momento en el que por momentos parecía que se rompía el frente de todos, o por lo menos la alianza entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. ¿Qué análisis haces de esta situación que, hasta donde yo entiendo, es inédita en la historia de la democracia argentina? Sí, es inédito. Eso nunca ocurrió. Inclusive se puede llegar a encontrar alguna similitud con las elecciones de 1987 en el gobierno de Alfonsín, donde el Partido Justicialista ganó casi todas las provincias y sobre todo la provincia de Buenos Aires con Cafiero, ¿no es cierto? Pero eran elecciones a gobernador, eran elecciones ejecutivas. Sí, y aclaremos que es otro Cafiero, por si hay algún... ¿Cómo? Aclaremos que es otro Cafiero. Por si hay algún un tío abuelo del actual jefe de gabinete. Sí. Un tío abuelo del actual jefe de gabinete, un dirigente peronista histórico sí. y bueno, yo milité en el cafierismo, sé de lo que estoy hablando. Pero bueno, tampoco era culpa de Alfonsín la herencia que tuvo de la deuda externa contraída por la dictadura cívico-militar. Claro. Porque vamos a hacerle una aclaración a la gente. Alfonsín cometió errores políticos, sí, puede ser. Tuvo también virtudes. Pero no tomó nueva deuda. Claro. Tuvo que financiarse para poder pagar la deuda, pero no tomó nueva deuda. Nuestro gobierno, con Néstor, los 12 años de gobierno kirchnerista, los 8 de Cristina más los 4 de Néstor, el gobierno argentino, el Estado argentino, no tomó nueva deuda. Claro. Hay que hacerle recordar a la gente, a la población, a los votantes, a los amigos, a los conocidos, a las desconocidas y a los conciudadanos y conciudadanas, que el macrismo nos dejó una bomba neutrónica en la mano. Sí, hablamos de deuda externa. Exactamente, deuda externa, deuda en moneda extranjera, que es lo que han tratado en dólares. Sí, claro, que es lo que han tratado de confundir también. Por supuesto, lo hicieron adrede, inclusive con economistas egresados de la universidad con el título de licenciado de Economía como Martín Tetaz. No podés confundir la deuda en dólares con la deuda en pesos, que es una deuda interna a través del Banco Central.
Claro, sí, sí, digamos que en la secundaria si cometías ese error no pasabas la clase. En quinto año de economía ya el profesor decía, no, eso no es así. Claro. Ni hablar de primer año de la universidad. Eso Sí. de primero o segundo año de la universidad, cualquier estudiante de economía lo sabe, pero lo hicieron adrede. Lo hicieron adrede, Lo claro. hicieron adrede, por supuesto, con la ayuda de los medios de comunicación afines, porque en realidad son empleados de esos grandes medios, fundamentalmente de Mañeto, ¿no? Y del Grupo Clarín. Uh-huh, uh-huh. Representan eso. Y Milei, desde el punto de vista político-económico, representa a las corporaciones. De libertario no tiene nada, porque él dice, por supuesto que lo dijo en televisión, no creo que lo llegue a decir en el Congreso como diputado, hay que incendiar el Banco Central. Ahora bien, hay que explicarle a la gente, si se incendia el Banco Central, sí. ¿De dónde se consiguen los créditos la población? Del Banco Santander, del HSBC. Claro. Es decir, eso es un tiro por elevación para darle todo el poder a la banca privada, fundamentalmente multinacional. Totalmente de acuerdo, Nino. Volviendo al tema de las elecciones, pensaba también que, quiero ver si compartís esta visión, que es posible que muchos de los votos que ha perdido el Frente de Todos tenga que ver con votantes de Manes, ¿no? Puede ser que haya habido una ampliación hacia el centro de lo que es Juntos a través de esta situación, ¿no? De presentar 2 precandidaturas, aumentar la participación en una interna, pero también presentar un candidato que hizo todos los esfuerzos posibles en despegarse de Mauricio Macri y que ahora va a ir detrás de la boleta de Santilli, que es el empleado del ex empleado de Mauricio Macri. Sin duda alguna. Lo que pasa es que Facundo Manes, que es un neurólogo y un neurocientífico, sí tiene un pasado político, pero nunca tuvo cargos ni legislativos ni ejecutivos, por lo tanto no es responsable ni de lo que pasó en el gobierno de la Rúa. Horacio Larriga de Larreta y María Eugenia Vidal fueron funcionarios del gobierno de la Rúa, además de ser gobernante durante la época de Macri. Facundo Manes tenía mucho por ganar y nada por perder. Esa es la realidad. Ahora, escuchándolo a Santilli, aunque yo no coincida absolutamente en nada con Santilli, escuchándolo a Facundo Manes, Santilli habla de política, Facundo Manes habla de generalidades. Sí, sabés que yo me hace acordar un poquito a de Narváez. Manes, viste, cuando dice o cuando decía que tenía un plan de Narváez, bueno, a mí me da la sensación de que el plan de Manes es eso, pero por ahí con una presentación más académica. Sí, más académica. Lo cierto es que nadie sabe cuál es el plan de Manes todavía, sí, y nadie nunca supo cuál era el plan de Narváez. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Son comparaciones que son muy odiosas, pero bueno, Facundo Manes se presenta un poco más al centro a la derecha, sí. y de Narváez era semifacho. Sí. Era semifacho, un empresario, dueño era dueño de Casa Tía y otras cosas más. Un hombre con mucho dinero. América en su momento, Walmart. América en su momento, claro. Era no CEO, el dueño directamente de grandes corporaciones. Facundo Manes es otra cosa, por supuesto. Nino, nos quedan unos minutitos y quería aprovechar para preguntarte a vos, ¿cómo tomaste el triunfo de Lorenzo Natali? ¿O cómo lo explicás el triunfo de Lorenzo Natali en la zona? ¿Te sorprendió? Sí, me sorprendió, sí, la verdad que me sorprendió. Yo lo conozco desde hace muchísimos años, hace 50 años que lo conozco a Lorenzo, jugamos al fútbol juntos durante un año en la Liga Interprofesional. Nunca las veces que hemos tomado un café comiendo un asado, nunca habló de política y de economía. Así que sí me sorprendió, me sorprendió. Más no puedo decir de Lorenzo desde el punto de vista político, porque insisto, no lo conozco personalmente, tenemos buen trato, no digo que somos amigos, pero sí somos buenos conocidos desde hace muchos años, y la verdad que me sorprendió. Claro. Me sorprendió.
Pero Sí. bueno, esto es Bahía Blanca. Bahía Blanca es una ciudad, desde el punto de vista sociológico, Bahía Blanca es una ciudad más pequeña, pero muy similar a lo que es la Cava, ¿no? En la ciudad de Buenos Sí, Aires. sí. Somos muy porteños los bahienses. Y no yo, no vos, pero muchos bahienses son muy porteños. ¿Y no te parece que Lorenzo Natali de alguna manera es una persona, un hombre que refleja ciertas aspiraciones de gran parte de la clase media bahiense y que ahí se explica su triunfo? No tanto en si sabe de política, si le gustaba o no, sino en que quizá al votante promedio, quizá un poco que se autodefina o se autoperciba como, apolítico, quizás se siente identificado en Lorenzo Natali. Y, por ejemplo, a mí me ha pasado de preguntarle cosas al aire que uno le diga no sé, o sea, con mucha honestidad, ¿no? Y eso yo lo respeto. Pero me parece que se puede llegar a identificar a cierto elector bahiense y de la zona en eso. Muchos sectores de la población bahiense, clase medieros, apolitizados, son eso que estás diciendo vos. Sí, claro que se sienten identificados, y más aún con una figura conocida dentro del periodismo, durante muchos años locutor en LU2, por lo tanto, en una época en que LU2 era casi prácticamente la única radio escuchada, y mucha gente lo escuchaba. Entonces es una figura conocida y muchas personas se sienten identificadas con él o con lo que representa él. Cosa que para vos y para mí y para muchos de nuestros compañeros y compañeras, la política es otra cosa, ¿no? Pero seguro. Nino, estoy sobre el informativo, así que tengo que darle el pase, pero me gustaría invitarte, ahora que la situación epidemiológica está un poco mejor y entiendo que tenés las 2 dosis, a ver si algún día podemos hacer una entrevista, pero acá presencial en el piso de la radio. Sí, cómo no. Bueno. Una cosa antes de cerrar. Sí. Yo creo que los resultados, sobre todo en ciertos sectores claves, como la provincia de Buenos Aires, en las generales de noviembre, se pueden llegar a revertir. Seguramente. Para eso hace falta inteligencia de parte de nuestra dirigencia política, hablo de nuestra alta dirigencia política, y si hay que hacer cambio en el gabinete, si los ministros y secretarios y subsecretarios son empleados del presidente, si hay que cambiarlo, se lo tiene que cambiar. Sí, bueno, y el presidente es empleado del pueblo también, eso también hay que decirlo. Y no, te tengo que despedir. Un gusto charlar con vos como siempre. Igualmente, abrazo grande. Fuerte abrazo.